Arena no es un partido corrupto. En las salas del poder en El Salvador, donde antes se decidía el destino del país entre poderes fácticos, gente millonaria que dictaba el rumbo, hoy solo quedan ecos, fantasmas. El partido Arena, aquel gigante que durante décadas se creyó eterno, todopoderoso, ya se ha muerto en la actualidad. Y la muerte obviamente es de un instituto político, de una marca, de una mafia. En fin, lento y doloroso, patético, humillante al final, caer en la irrelevancia, aunque aún conserve un par de diputados que deambulan por la asamblea como fantasmas con sueldo, la voz de aquel partido ya no manda, no se mueve ni en un solo acuerdo importante. Ahora solo son malos adornos institucionales, reliquias de un pasado que el pueblo decidió enterrar bajo toneladas de rechazo acumulado durante muchos años. Si Arena no ha robado, hombre. Lo que robaron fueron funcionarios pícaros que olvidaron los intereses del pueblo y pensaron en sus intereses. Arena no anduvo robando, fueron esos funcionarios públicos, y hay que aclarárselo al pueblo salvadoreño. ¿Dónde está el Hospital Rosales? Por tantas promesas vacías, abundante corrupción descarada y una arrogancia y prepotencia que terminó por hastiar hasta el más paciente. El partido Arena no fue derrotado, fue olvidado, y en política no hay peor muerte que eso, el rechazo del pueblo. Durante 20 largos años, 4 periodos presidenciales consecutivos, Arena gobernó El Salvador como si el país fuera su finca particular. Al principio aún fingían preocupación, pero conforme avanzaba el tiempo y no tenían rivales serios que les hicieran alguna sombra, se quitaron la máscara de una vez por todas. Hacían lo que les daba la gana como querían. Aprovecharon esas décadas de monopolio de poder para privatizar absolutamente todo. Dolarizar una economía sin consultar de quién sabe qué o piensa que nunca los van a tocar. Así montaron un esquema de corrupción tan descarado y sistemático que llegó a ser negocios familiares de los más poderosos, de los más millonarios, más que un gobierno para la gente. Obviamente terminó afectando a la gran mayoría, porque era aquellos a los que nunca les preguntaron y los que siempre fueron los más afectados por el conflicto y que ahora servían solo para votos cada 5 años. Así el país seguía hundido en la pobreza, en el atraso, la violencia principalmente y la falta de futuro. Todos estos grupos de Arena seguían repartiéndose el pastel año tras año. Entonces esas 2 décadas no fueron de reconstrucción, fueron de saqueo organizado. Ahí, en silencio, fue donde se cocinó todo a fuego lento. La enorme olla de presión, de rechazo, que terminó por explotarles al final en la cara. En su momento de mayor gloria, el partido Arena se convirtió en un partido todopoderoso, acumulando tanto poder, parecía imbatible. Controlaba la presidencia de la República, la inmensa mayoría de las alcaldías del país, y junto a sus fieles esbirros, partidos satélite pequeños, lograban una cómoda mayoría calificada en la asamblea. Tenían todo el poder. Podían aprobar, modificar, sepultar cualquier ley con solo levantar la mano o recibir las directrices de los poderes fácticos, de la cúpula o de los millonarios. Y así lo hacían, todo el mundo lo sabe. No para beneficiar al pueblo ni ayudarlo, sino solo para ejecutar obedientemente las decisiones de los verdaderos gobernantes de este país, atendiendo intereses particulares de minorías, incluso de organismos internacionales, pero no el de la gente de a pie. Todos aquellos poderes fácticos que les dictaban desde las sombras. Todo, por supuesto, con la pulcra fachada de democracia. Elecciones cada 3 y cada 5 años. Banderas tricolor ondeando y discursos grandilocuentes sobre libertad y progreso. Un teatro perfecto mientras el verdadero poder se repartía en privado, lejos de las cámaras y de cualquier molestia ciudadana. Pero todo imperio, por corrupto que sea, terminará por podrirse desde dentro. Cuando Arena ya empezaba a agotarse y su hedor se hacía insoportable, apareció el FMLN no como salvador, sino como oportunista de la ocasión. No creció por méritos propios ni por propuestas frescas. Creció simplemente por el puro y brutal desgaste de Arena. Era la única opción visible en un sistema político podrido hasta la médula. Y aquí vino la traición.
En lugar de limpiar la casa, la izquierda se dejó arrastrar gustosamente hacia el mismo pantano. Arena terminó corrompiendo por completo al FMLN con la misma facilidad con que antes se habían corrompido todos los demás. Ambos partidos, supuestos enemigos históricos, terminaron enquistados, muy cómodos, en un cómodo y repugnante pacto mutuo de protección. Se reportearon el botín, se cubrieron las espaldas y convirtieron la política salvadoreña en un club privado de élites por encima de las banderas rojas y las tricolores. Solo tenían un verdadero objetivo: preservar el poder y sus privilegios a toda costa. En ese momento, con exguerrilleros convertidos en burgueses, empresarios como producto de robos del dinero público. Y justo en medio de aquel pantano corrupto que el pueblo ya vomitaba del asco, Arena olía sangre. Veía al FMLN tambalearse, desgastarse por sus propios escándalos y saboreaba la posibilidad de regresar al poder en las elecciones del 2014. Como quien huele un banquete después de años de hambre. Pero aquí llegó el momento más repugnante de todos. Ambos partidos, supuestos adversarios irreconciliables, terminaron haciendo exactamente lo mismo. Pactaron y negociaron, compraron votos con dinero sucio a las pandillas. Así como también el enlace que estos utilizaron para tener comunicación con los pandilleros. Tenemos requerido al señor Mario Mijango. Por parte del partido Arena tenemos requerido al señor Ernesto Mason, también al señor Salvador Ruano, tenemos también al señor Aaron Richard Luers, conocido como Paolo Luers, que nos arrojan probabilidad positiva de participación en los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas, entre estas. Esos mismos grupos que ellos habían ayudado a crear durante décadas esos delincuentes, y eso fue el detonante final. Primero explotó contra Arena, pero la onda expansiva también se llevó de paso al FMLN por delante. Como dos gemelos siameses unidos por la ambición y la podredumbre, cayeron juntos en la misma desesperación. Abrazados con las pandillas para salvar sus tronos, ya no había izquierda ni derecha, solo dos cadáveres políticos dispuestos a todo con tal de no soltar el poder. Pero mientras el FMLN lograba conservar la presidencia en el 2014, lo hacía ya como un zombi político, agonizante, torpe y condenado, con Salvador Sánchez Serén, un presidente gris e inútil que parecía elegido para acelerar aquel entierro. El partido de izquierda se desangraba entre escándalos de corrupción y sus sucios pactos con las pandillas. El pueblo, harto de tanto crimen compartido, ya los había desterrado en silencio, mucho antes de cualquier votación. Arena, por su parte, parecía el menos muerto de los dos. Se lamía un poco las heridas, hacía malabares mediáticos y soñaba con resucitar como el gran partido todopoderoso de antaño. Aquel que reinaba casi sin competencia, volver a ser los dueños absolutos de un país, esa era su obsesión. Pero lo que no sabían era que su supuesta resurrección sería solo un fantasma, un anhelo. Porque para 2019 todo cambiaría de forma irreversible, brutal y humillante para siempre, para ambos. Para el 2014, Arena ya no era una opción viable para nadie que tuviera memoria. Heridos de muerte por sus propios pecados, solo fingían estar vivos. Y cuando surgió el ascenso imparable del nuevo perfil de Nayib Bukele, el partido tricolor terminó liquidado de un solo golpe, exactamente igual que su gemelo siamés de izquierda, los rojos. Así, el pueblo que había guardado silencio durante más de 20 años de gobiernos de Arena y posterior a los del FMLN, por fin presentó una factura con intereses. En las elecciones del 2019, ambos partidos fueron humillados en primera vuelta, barridos como basura vieja por un tsunami de rechazo popular. Parecía el final, pero en realidad solo era el principio del fin. El comienzo de una agonía lenta, pública y vergonzosa de la que nunca más se recuperarían. Ni con toda su maquinaria millonaria ni el caudal de dinero que los grandes capitales le inyectaron por cada vena del partido, ni el control absoluto de los medios de comunicación, pudieron vender a Carlos Calleja como el Mesías Salvador y el candidato correcto. No sirvió de nada. Se gastaron una fortuna incalculable, una suma obscena de millones que podría haber resuelto problemas reales del país, solo para terminar confirmando lo inevitable. El pueblo ya había elegido y eligió a Bukele por encima de todos los poderes millonarios, las élites y los intereses corruptos. Mientras tanto, el FMLN ya viajaba dentro de un féretro cerrado para las elecciones. Terminó en un humillante tercer lugar. Arena, que aún se creía con vida, arañó un segundo puesto
patético. Ambos fueron derrotados de forma aplastante en primera vuelta. El veredicto popular fue claro, brutal y sin piedad. Se les terminó el tiempo de vida. Y perder la presidencia para el bipartidismo en el 2019 solo fue una derrota electoral, pero fue la sentencia de una muerte anunciada, definitiva. El cadáver de Arena ya estaba frío, pero el funeral oficial se extendió hasta las elecciones de el 2021, para que el pueblo pudiera escupir sobre la tumba con más calma. De tener 37 diputados, el otrora todopoderoso Partido Tricolor se derrumbó hasta quedar con solo 14. 23 curules perdidos en un solo golpe. Un descalabro tan brutal y humillante que ni los más optimistas de sus militantes pudieron disfrazar ni ocultarlo. Cada curul que desaparecía era como un puñado de tierra cayendo sobre el ataúd y la gente con gusto seguía paleando y echando, enterrando más. Con los pocos escombros de poder que aún les quedaba en la Asamblea Legislativa, Arena intentó lo único que sabía hacer: intentar desesperadamente obstruir, sabotear la nueva figura de Bukele en la presidencia. Creían que podían repetir el viejo libreto de siempre, pero esta vez el pueblo ya no estaba dormido. Cada ataque, cada maniobra y cada discurso venenoso terminó por sepultar más profundo. Llegaron así a las elecciones del 2024 y con una asamblea reducida de 84 a 60 diputados, ahí el veredicto fue lapidario. Arena solo consiguió 2 miserables curules, 2. Después de décadas de dominar el país, de creerse dueños eternos del poder, terminaron convertidos en un partido zombie con apenas 2 asientos en el Congreso. Y así, hoy, Arena sigue existiendo, solo en el papel obviamente. Conserva un par de diputados que deambulan por la asamblea como sombras pálidas y desorientadas, cobrando un sueldo que ya nadie les agradece. Pero la realidad es brutal, sin compasión. El partido yace muerto. Cero incidencia, cero poder, cero respeto. Lejos quedaron los millones de la oligarquía que antes los alimentaba. Lejos los jugosos contratos y los fondos públicos robados con total impunidad. Hoy son un cascarón vacío, podrido. Después de la muerte política, ahora son solo un pálido fantasma tricolor que nadie teme, sino por el contrario, muchos se avergüenzan de ellos. Entonces, Arena, destruido, humillado y sepultado por el propio pueblo, democráticamente, el que tanto despreciaron ellos y robaron por décadas. Y Arena al final cosechó lo que sembró, y lo cosechó con altos intereses, quedó en la irrelevancia. Y en política, esa es una muerte definitiva, cruel. La historia ha demostrado que jamás regresan al poder después de salir cuando el pueblo ha tomado esa decisión. Pero la decisión es suya, déjenlo en los comentarios, a lo que se ha declarado políticamente muerto al partido Arena. Muchas gracias por apoyar el contenido, los videos, por llegar hasta el final. Cuídense mucho, nos vemos. Hasta luego.